Señoras y señores, muy buena noche, bienvenido a TN23, a su programa A la Medida. Sandy, buena noche, ¿cómo estás? ¿Bien? Muy bien, Julio, muy buenas noches. Gracias. Con mucha información, de hecho, recordemos que hace unos momentos, a las 8 de la noche, el presidente envió un mensaje a la nación, Julio, y obviamente vamos a estar recapitulando cierta información, vamos a estar aclarando también algunas dudas que surgen al respecto. Ahora que dices eso, Sandy, ¿te parece si hoy iniciamos un poco distinto este programa A la Medida? ¿Sabes por qué? Porque la epidemia va avanzando, el COVID-19 está allí. Entonces, ¿qué te parece si empezamos antes de ver los temas con tres cuestiones que van a ser muy importantes? Y la primera de ellas, te invito a que nos digas qué es. ¿Cuántos casos? Así es, hoy se dio a conocer de 125 nuevos casos del COVID-19. Esto lo confirmó el presidente de la República en el mensaje a la nación. Aquí le presentamos entonces el resumen. Día de hoy, 15 de mayo, se presentaron 125 nuevos casos, 70 de ellos masculinos y 55 de sexo femenino. Tenemos que lamentar profundamente el fallecimiento de una señora de 57 años de edad. 6 pacientes fueron recuperados y nos sentimos complacidos que se puedan ir a sus casas. Al día de hoy hemos completado 1.643 casos, 135 están ya recuperados, pero lamentamos el fallecimiento de 30 personas. Si nosotros comparamos esas 30 personas con los más de 1.600 casos, nos va a dar que tenemos un porcentaje de 1.80% de personas que fallecen en relación a esas infectadas. El promedio del mundo alcanza casi el 7%. Nosotros estamos muy por debajo de ellos por lo que estamos haciendo, por lo que estamos luchando. Tenemos 1.476 casos activos, de los cuales casi 300, primero Dios, en las próximas semanas ya salen y regresan. Y batimos el récord de pruebas el día de hoy a realizar 1.233 pruebas y vamos a seguir haciéndolas y no vamos a descansar hasta que logremos demostrar que unidos podemos vencer la enfermedad. A ver, a usted ahí en casa, vamos a hacer un pequeño análisis de esto junto con Sandy Monroy. 125 casos, ¿le puede parecer poco? Sandy, esto no es nada. Si realmente no sabemos, por ejemplo, hoy, al ver cómo estaban las tiendas, cuántas personas pudieron haberse contagiado hoy mismo, sin saberlo, de COVID-19. Dramático. Efectivamente, y vemos que 125 casos, la verdad es de que sí marca una tendencia, Julio, porque obviamente estamos dentro del pico que se había mencionado. Esa escalada que se iba a tener de los casos, lo hemos vivido, se hablaba entonces que mayo, incluso principios de junio podría estar así esta situación y por lo tanto es importante que nosotros actuemos también en esta fase de mitigación. 125 nuevos casos, recuerda cuántos fueron ayer y los días anteriores, todo esto nos va dando en total de casos, 1.643. Ahí ya la cosa cambia, ¿no? Porque cuando hablamos de 1.643 casos, estamos viendo cómo, sobre todo en esta última semana, pero en la anterior también, la escalada de casos ha ido en aumento de una manera muy rápida. Es decir, ya no nos sorprende ahora que pase de 100, 100 y pico, ayer 183, 187 por ahí. Hoy estamos con esto de 125. Es una situación dramática y yo creo que situaciones dramáticas, situaciones intensas y situaciones duras como estas necesitan de medidas también que sean fuertes y que sean contundentes, Sandy. Así es. Hasta el momento se tienen los casos activos 1.476, según se da a conocer. Recordemos que ya llevamos también varias personas que han perdido la vida. Afortunadamente también tenemos casos que se han recuperado, que han sido varios también. De hecho, hoy se marcaban nuevos casos y nuevos casos de recuperación, pero también hablamos de una persona, una mujer de el rango de 50 años que perdió la vida, Julio. Es correcto, que obviamente Sandy, es correcto. Suma estas estadísticas lamentables. Familias que sabemos el panorama, no puede existir un velatorio, por ejemplo, la forma en la que en este momento se realiza. Allí. Es muy difícil. Quiero hablar de eso. A ver, vamos a ver con nuestra cámara número 3. Gracias. Si no conoce a nuestro camarógrafo, Wagner, gracias. Vea esto. Mire. Hay muchas personas que están hablando cualquier cosa, que están diciendo cualquier cosa. Sandy, no me dejarás mentir, usted que está en casa, reflexione sobre esto. Hay dos situaciones, déjeme poner mis lentes acá. Está la parte de la salud, está la parte económica y del trabajo. Y las dos son importantes. Pero ¿qué pasa cuando aquellos que están hoy
promulgando por el tema del trabajo y que hay que regresar a él y que hay que hacer muchas cosas porque sin el trabajo no se puede vivir. ¿Qué pasaría el día que el COVID-19 llegue a casa, por ejemplo, de cualquiera de nosotros? Y que no solo llegue, sino que infecte a uno de nuestros seres más queridos, probablemente a uno de nuestros hijos, por poner un ejemplo, o a nuestra madre, por poner otro ejemplo. Y esa persona fallece. Ahí ya pensaríamos quizá diferente. Casos como este, Sandy, es que amerita medidas duras. Y me gustaría ahora también, fuera después de tu comentario, que hablásemos de estas medidas duras y drásticas que se impusieron por parte del presidente. Por supuesto. De hecho, en la cadena nacional, el presidente de la República indicó que las medidas que se tomaron drásticas es para evitar que los casos se sigan incrementando, Julio, y habló entonces de por qué hay varias personas que están en desacuerdo con las mismas. Pero escuchemos lo que dijo el presidente en cuanto a este tema. Quiero decirles que como presidente es mi deber informarles que las medidas que se tomaron es como consecuencia de que la epidemia está avanzando y que es necesario que focalicemos a las personas infectadas, que las tengamos concentradas, que la persona que se sienta mal llame al 122, 123, 1554, 1517 o 1540 y nos diga para que podamos llegar y si llena todos los criterios llevarla, hacerle su prueba y decirle si está infectada o no. Fíjense que esta medida ha ocasionado revuelo en algunas personas, algunas incluso rayando en la sedición, exigiendo golpe de Estado, rasgándose las vestiduras, porque se miran frustrados. ¿Y saben por qué están frustrados? Porque ya quisieran ellos ser presidentes de este país, pero seguramente no en tiempo de coronavirus, porque si mi país estuviera en manos de esa gente irresponsable, hoy sí los muertos estarían llenándonos las calles. Como médico, yo les digo, estamos haciendo lo que es necesario para proteger la vida. Es mi deber como presidente, como médico, proteger la vida antes que cualquier cosa. ¿De qué me sirve que no hubiera crisis económica si no hubiera gente que tuviera la posibilidad de comprar? Porque lo poco que gane se le va a invertir en medicinas para poder salvar la vida o de repente para pagar la caja en la que van a enterrar a su esposa, a su esposo, a sus hijos, a su mamá o a su papá. Precisamente, Sandy, lo que estábamos reflexionando es que hasta que el COVID-19 no llegue a tocar a uno de nuestros parientes, a uno de nuestros amigos, a una de nuestras personas que le tenemos aprecio, quizá no vamos a entender la real dimensión del peligro de esta pandemia y de por qué tenemos que tomar como país, como sociedad, como seres humanos, como familias individuales, estas medidas de restricción que solo protegen nuestra vida. Efectivamente, Julio, sabemos que, por ejemplo, en este momento hay que tomar en cuenta que las tiendas de barrio pueden abrir en este horario de 8 a 11, pero que obviamente eso no significa que nosotros no vamos a tomar las medidas de prevención. Es correcto. Julio. Hoy las imágenes que se observaban en diversos puntos del país eran muy preocupantes y ojalá que no se dé un repunte con estas personas porque no sabemos, imagínate, los pacientes asintomáticos. Sí. Pudo estar alguien ahí, estamos suponiendo obviamente, pero sabemos que el riesgo es latente. Probable, es riesgo latente. Yo quiero llamar aquí a la reflexión. Ojo, nadie está diciendo que usted no vaya a la tienda, por supuesto. Si tiene que ir a comprar cualquier cosa, pan, leche, azúcar, sal, hágalo. Lo que pasa es que yo siento ya, Sandy, que con lo que hemos visto en el mundo, con lo que hemos visto aquí en Guatemala, con lo que está pasando con el COVID-19, ya es una cuestión mental el tener ciertas medidas de prevención y de precaución. A ver, te voy a decir, yo salí a la tienda el día de hoy, sí tenía que comprar algunas cosas, pero ¿sabes? La primera cosa que me sorprendió es la siguiente, fuera de hacer la cola, esperar un tiempo, cuando llego el que me despacha en la tienda no tiene mascarilla. O sea, ya desde ahí empezamos mal. ¿Quién le dice a él que no es un paciente asintomático? Y él podría ser el principal que debería dar el ejemplo, ¿no? Exactamente, que no va a contagiarse él y su familia o que no va a contagiar a otros. Y ahora, cuando vemos que también habían otras personas, yo las vi caminar el día de hoy en familia, el papá, la mamá, núcleo familiar y un par de niños, asumo que son sus hijos, pues no niños que se pegaron ahí, puedo caminar con usted en la calle. Pues, eso no es responsabilidad.
Eso no es responsabilidad. No, Julio, y la verdad es de que también hay que mantener el distanciamiento social. Eso. Obviamente, si usted va, hay fila, hay que mantener el espacio también. Sin que no lo digan. Pero ¿verdad? veíamos a varias personas, incluso habían tiendas donde las imágenes que nos estaban trasladando, Julio, era de que se volvían locos. Había una tienda que, por ejemplo, el tendero no hallaba ni a quién despacharle porque todo el mundo quería todo. Y veíamos también, yo observaba algunas personas que llevaban grandes cantidades también de producto y que después las que están al final de la cola se quejaban porque ya no encontraron nada. De verdad, hay que ser solidarios, no hay que acaparar. Te puedo decir algo, bravo. Si usted en la casa tiene, voy a decir cualquier cosa, perdone, pueden ser otros ejemplos, 2 sopas y un pan sándwich, utilícelos para este fin de semana, pero deje que otras personas que de verdad no tienen eso vayan y lo compren. ¿Sabes por qué, Sandy? Porque hoy con todo esto que vimos, fuera que se rompieron protocolos, medidas de seguridad, que la gente se aglomeró y que obviamente hay un riesgo inminente de contagio de COVID-19, el problema es que también no fuimos solidarios con otras personas. Y el problema es entonces que van a estar en teoría abiertas mañana y el domingo, sí, en el mismo horario de 8 y 11, pero cuando llegues tú a la tienda no vas a encontrar nada. Y tal vez porque una persona dijo, ¿saben qué? En lugar de llevarme, qué sé yo, una bolsa de azúcar, me voy a llevar 4 y no vas a utilizar todo eso en este tiempo. Varias cosas creo yo que no estuvieron bien el día de hoy. Por supuesto, sabemos que tenemos que planificar, porque aparte no nos podemos dejar llevar y comprar y que el miedo nos esté agobiando, sino que tenemos que planificar, hacer un listado, qué hay en casa, con qué podemos salir fin de semana, es necesario algún producto, estrictamente necesario, puede sobrevivir sin él, y de esta forma usted va a hacer su lista prioritaria. Prioritaria. Porque recordemos que obviamente muchas personas también tienen ciertas necesidades y porque esta situación pues obviamente fue de un momento a otro, entonces es necesario que usted pueda crear conciencia y que pueda ser responsable también, porque mañana no sabemos qué puede pasar. Ahora, ahí quiero tocar otro tema. Repito, por favor, la epidemia del COVID-19 está avanzando. No creamos de verdad que esto se ha ido del mundo, que esto se ha ido de Guatemala. Es más, el lugar donde la misma empezó, Wuhan en China, está reportando nuevos casos. ¿Qué queremos? A ver, entendamos una cosa, otra vez pongamos el ejemplo, la salud, el trabajo y la economía, todas las cosas son importantes, pero mire los miles de muertos que hubo en Italia, vea usted los miles de muertos que hubo en España, los miles que hubo también en Francia, Sandy, los miles de muertos que están habiendo día con día aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, en Brasil, en Ecuador. No permitamos que esto pase y la única responsabilidad no creamos que es solo el gobierno, tiene su parte, sí. ¿Están haciendo su mejor esfuerzo? Sí, digo yo en este momento, pero el esfuerzo real tiene que recaer sobre cada uno de nosotros. Por supuesto. Sabemos cómo hay ciertos países que cambiaron la forma, por ejemplo, de abastecerse y todo, crearon conciencia, pero lamentablemente fue a las malas, porque luego de que los casos se dispararon, no solamente de casos positivos, sino de fallecidos, y todo eso les llevó a ellos a realmente saber entonces cómo actuar, y poco a poco pues fueron mejorando la situación, pero sabemos que ya era demasiado tarde porque los casos se habían disparado. Nosotros no esperemos ese panorama para poder aprender y para crear conciencia de que esta situación obviamente nos afecta a todos, pero que también tenemos que ser conscientes, tenemos que ser responsables y actuar de manera solidaria. Bien dicho, Sandy. Señoras y señores, vamos a cerrar esta forma diferente hoy de iniciar con este análisis, pero déjenme recordarle lo siguiente antes de que vayamos a una pausa. Usted es valioso, su vida vale mucho. Usted vale mucho para sus seres queridos, para su familia. Y no digamos el valor que tienen también sus seres queridos, a ellos que acabo de mencionar, a su familia. Cuídese usted y cuídelos a ellos. Al final de cuentas, esta es una situación en la cual usted tiene que entender que usted y los suyos importan, y le importan mucho a este país. Nosotros aquí en A la Medida le pedimos que se cuide y que si no tiene que salir, obviamente en estas 3 horas, recuérdese que hay una restricción, quédese en casa. ¿Te parece si vamos a la pausa? Vamos a la pausa, regresamos enseguida, por favor, acompáñenos. Somos A la Medida. Gracias por continuar.
continuar en sintonía de A la Medida. Las autoridades del Ministerio de Gobernación giraron instrucciones a la Policía Nacional Civil para que puedan verificar y evitar que se registren estas aglomeraciones en las tiendas de barrio. Sí, efectivamente, pues se tiene ya la instrucción a la Policía Nacional Civil para que podamos nosotros generar esas condiciones de prevención, hacerle sensibilización a las personas en el tema del distanciamiento, el uso de la mascarilla como condiciones para prevenir este contagio. Bueno, y esto es lo que estamos precisamente hablando, y es que ante este tipo de aglomeraciones ya las autoridades, tanto de gobernación como de la PNC, están tomando medidas. Si usted va a ver esta situación, por favor, de unos datos que hemos preparado en pantalla, ¿verdad? Definitivamente es importante saber lo siguiente. La Policía Nacional Civil va a ser más drástica y ante esta situación, para evitar las aglomeraciones que pueden, como bien decía Sandy Monroy anteriormente, ser focos de infección, lo que se va a hacer es lo siguiente. Las medidas que se ha impuesto por el gobierno para que cada uno de nosotros sea más responsable, pues ellos van a estar patrullando, van a estar vigilando, van a estar viendo, van a estar haciendo que esto no suceda. Y lamentablemente, si ven que algo de esto se rompe en cuanto al distanciamiento social y a otras situaciones, pues definitivamente las personas serán consignadas. El llamado en este momento debe ser a la calma de la población, y si se tiene comida para afrontar los próximos 2 días, es mejor no arriesgarse y no salir de compras. Por eso a mí a veces hasta risa me da, acabo de ver, casi mucha gente, fíjate, Sandy me escribe para dar algunas preguntas, algunas sugerencias, muchos comentarios. Ahorita me acaba de escribir un señor de Escuintla, no me recuerdo ni el nombre, como quien dice, lo que está diciendo no tiene sentido, ¿sabe qué? Entonces salga, enférmese, que lo arresten y haga lo que quiera, pues, ¿verdad? Tenemos que ser conscientes. Este es un momento muy complicado, es un momento muy difícil. Efectivamente, sabemos que las medidas que se van implementando no es porque de repente amanece el presidente y dice, hoy quiero hacer esto. No, tienen que tener obviamente un análisis, Julio, las estadísticas, el repunte, las proyecciones. Así es. El ministro de Salud también con todos sus asesores, con todas las personas, los expertos, los especialistas. Todos están en un gabinete también de crisis, te diría, porque obviamente deben estar constantemente evaluando los datos, viendo entonces el avance, la situación, cómo se va registrando. Y en base a eso es que se deben tomar las medidas. Debemos comprender esta situación también, porque es una forma responsable de hacerlo. No es que a alguien se le antoje y bueno, hoy hagamos esto, mañana lo otro. No, debe existir obviamente un análisis. ¿Sabes qué pasa, Sandy? Que probablemente sí para muchas personas hasta el momento en que no se llegue a unos extremos, donde ya no sea el número de infectados el grande, sino que donde el número grande sea el número de fallecidos, hasta ahí ya no se va a empezar a hacer, digamos, caso y conciencia de lo peligroso que termina siendo el COVID-19. En Guatemala ha habido una fase de contención que, llamémosle así, ha sido bastante buena, y eso no es solo cuestión del gobierno, eso es también una situación en la cual usted ha colaborado. Por supuesto, especialmente. ¿Verdad que sí? Ahora entramos a la fase de mitigación y no significa esto de que no va a haber una curva ascendente de casos de contagios. Lo que sí se puede hacer es espaciarlos, que es lo que ha estado pasando en nuestro país. Pero definitivamente recordemos una cuestión. A mí me daba mucha tristeza ver más o menos hace 3 semanas lo que pasaba en Ecuador. Es un país donde los muertos estaban ahí literalmente en la calle. En Brasil, donde cuando digamos, relajaron todo este tipo de medidas de contención, Sandy, en espacio de 3 semanas pasaron de los 3.300 muertos, ¿verdad? En apenas 3 semanas. Es una cosa dramática. Entonces, esto es lo que hay que hacer mucha conciencia. Por supuesto, no hay que esperar a que las cifras se sigan incrementando de manera exponencial. Hemos visto cómo, imagínense, ya tenemos más de 1000 casos. Eso nos tiene que alarmar, obviamente, y debemos nosotros hacer nuestra parte. Sabemos que es una de las principales también porque obviamente las disposiciones ahí están, pero obviamente si las acatamos nosotros vamos a hacer que esos resultados que se prevén con esas disposiciones se puedan cumplir, Julio, porque de lo contrario no veo yo otra salida. Sí, no hay definitivamente otra salida. Ya pues ahí la gente que quiere hacer oídos sordos a esta situación, pues yo creo que es una cuestión de una decisión personal. Mientras tanto, tenemos que saber que tanto el día de mañana, sábado, como el domingo, estas medidas restrictivas están, y no están, como decía Sandy, por un capricho, no porque el presidente amaneció de cualquier manera, están simple y sencillamente para resguardarlo a usted, para resguardar a los suyos, y van a estar también la próxima semana. Ahora, hagámoslas, cumplámoslas, no solo por el tema de seguridad, porque
porque si no lo que va a pasar, es que estas medidas todavía se van a hacer más drásticas y más fuertes, y entonces ahí vamos a estarnos quejando. Julio, hoy se hicieron reportes que, por ejemplo, distintas panaderías, tortillerías y otros negocios que no tenían permitido abrir. Abrieron. Varias personas dieron reporte, algunos recorridos que los equipos periodísticos también realizaron, incluso algunos mercados, muy pocos, pero se reportó uno específicamente y que obviamente sabemos, el presidente había dicho, si no cumplen con las disposiciones, todas las disposiciones que se implementen, los voy a cerrar. No sabemos qué va a pasar con estos casos, pero hay que atender obviamente esta situación. No se puede, solo tiendas de barrio. Así es. Y aparte de ello, los sectores de farmacia, los sectores de comida, pero solamente todo a domicilio. No se puede salir, que al banco, los bancos están cerrados hasta el lunes, hay que tomarlo en cuenta. Obviamente en este momento, Julio, ya las personas que pudieron ir a comprar las cosas a la tienda no significa que mañana tienen que volver a ir. Esperamos que ya no salgan. Y aparte de ello, recordemos que del lunes para el miércoles usted se tiene que preparar, porque el siguiente jueves regresamos a este toque de queda total y no diga entonces que no lo sabía, porque para ese tiempo sí vamos a tener que estar preparados. Es correcto. Recuerde, por favor, lo más valioso que tiene Guatemala es usted, lo más valioso que tiene su familia es usted, y viceversa, lo más valioso para usted es su familia. Cuídese acá en A la Medida, que también lo queremos bastante y queremos que usted esté bien. Le recordamos, quédese en casa. Y ahora, si de verdad quiere romper todas estas reglas, bueno, entonces estará la PNC mañana con este tema, y con esto termino, pues ahí patrullando las calles para que usted pueda pasar un bonito fin de semana en cualquiera de las 20 cárceles del país. Ojalá que eso no pase. Vamos a la pausa. Quédese en casa, ya volvemos. Somos A la Medida. Muchas gracias por seguir en sintonía y agradecemos también por sus comentarios respecto a los temas tratados aquí en A la Medida. Vamos a hablar entonces acerca del Hospital Roosevelt. Recordemos que se encuentra cerrado luego que se registrara un caso positivo de COVID-19. De hecho, el Hospital Roosevelt en estos momentos está atendiendo a 40 pacientes que se encuentran también con el coronavirus. El director del Hospital Roosevelt, Marco Antonio Barrientos, informó que están atendiendo a 40 personas con coronavirus. 6 de ellos están en estado crítico. Hospital Roosevelt ha creado sus áreas, las clínicas de atención respiratoria, donde puede atender a todos los pacientes con sintomatología o que son contacto de pacientes que han dado positivos, donde son tamizados. Si es necesario, se les hace el hisopado, y de ser positivos, pues los teníamos en el área del búnker, y luego eran trasladados al hospital temporal del Parque de la Industria, pues de especialidades de Villanueva. Pero ellos llenaron. Nosotros ya como Hospital Roosevelt ampliamos parte de nuestra emergencia para poderle dar una mejor atención a los pacientes. En este momento nosotros teníamos mínimo 25 pacientes en el área de adultos positivos leves, no había sintomatología. Tenemos 9 pacientes que están en una condición moderada, son pacientes que son positivos y requieren de oxígeno, y tenemos 6 pacientes en condición crítica. Los pacientes con COVID-19 y un cuadro leve fueron trasladados al área de neurocirugía para atenderlos, pero serán trasladados a los lugares que el Ministerio de Salud les indique para su aislamiento y atención. A ver si recordamos algunas cosas en estos datos junto con Sandy Monroy y su servidor. Veamos en pantalla lo siguiente, porque recuerde usted que cuando inició aquí en Guatemala, por favor, la crisis de la pandemia del COVID-19, nos empezamos a preparar con el acondicionamiento de espacios y de hospitales para este tema. De esa cuenta, usted recordará, se habilitó el hospital denominado temporal en el Parque de la Industria. Asimismo, se habilitó el hospital nuevo del municipio de Villanueva, ¿verdad?, con un pabellón específico. Posteriormente, también se construyó un espacio en el Hospital Regional de Occidente Quetzaltenango, y ya se está trabajando de esta misma manera en los hospitales de Zacapa, del Petén y de Escuintla. Poco a poco, los espacios
espacios disponibles se han ido llenando, por lo que se ha visto la necesidad de utilizar los grandes hospitales nacionales, como en este caso el Hospital Roosevelt, pero también en algún determinado momento llega a su máxima capacidad. Y aquí, Sandy, fuera de darte la palabra para escuchar cuáles son tus comentarios, después quiero hablar de otra cuestión que hoy dijo el presidente Giammattei, porque la gente dirá, ¿cómo es que va a mandar a pacientes a hospitales? Ya a hospitales, quiero decir, a hoteles. Esto ya lo vamos a explicar. Efectivamente, entonces se abre esa posibilidad, ya que el Hospital Roosevelt está atendiendo a estas 40 personas, que se quede entonces únicamente en atención especializada a los pacientes del COVID, derivado también que recordemos que tiene un cierre por este caso que se dio inicialmente. Ayer le comentábamos también qué tan viable puede ser, Julio, porque hablábamos también, el Hospital Roosevelt recibe una gran cantidad de pacientes que obviamente en este momento no van a poder ingresar a este hospital por el riesgo que se tiene también de contagio. Solo con el tema del COVID-19 ya hay 40 personas en el Hospital Roosevelt, sin contar todo lo demás. Normalmente el Hospital Roosevelt y el San Juan de Dios se mantienen súper saturados, ¿no? Por ser los referentes. Entonces, están las otras alternativas, está también la otra situación que está haciendo el gobierno. Aquellas personas que son afiliados del ICS y que no presentan realmente una sintomatología demasiado grave, que por ejemplo hasta puedan llegar a ser asintomáticos, los está refiriendo a algunas de las sedes del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Pero a ver, grábese por favor esta situación, este concepto. Esto lo utilizaron particularmente los españoles, aunque en otras partes de Europa se hizo. Hoteles medicalizados. ¿Qué es eso? A ver, el turismo ahorita está muerto y ese es un sector donde trabaja mucha gente, donde mucha gente puede ser despedida o sus contratos pueden ser suspendidos. España lo que hizo es que utilizó y habilitó muchos hoteles por la gran cantidad de contagios medicalizados, porque obviamente había personal médico allí para atender a pacientes con COVID-19 que presentaban síntomas o muy leves o simple y sencillamente eran pacientes asintomáticos. Obviamente les pagó el Estado a estos hoteles por esta situación. A eso creo que se refiere la propuesta del presidente Giammattei cuando lo mencionó hoy en cadena nacional en su mensaje. Efectivamente, Julio, pero lo que se le está dando prioridad es a los pacientes asintomáticos. Es correcto. Se indica que también no cualquier enfermo, sí. Exactamente, entonces porque sabemos que quienes se encuentran obviamente en estado muy crítico deberán recibir una atención mucho más especializada porque están en una etapa muy peligrosa también, pero los pacientes asintomáticos, pues varios de ellos han logrado recuperarse, han tenido obviamente un avance mucho más rápido de recuperación. Correcto. Y entonces es una atención, es una opción diferente, entonces puede ser una opción. Yo sí lo veo viable. Yo lo veo viable, te lo pongo en otro ejemplo. A ver, cuando vengan otra vez todos aquellos vuelos con deportados, los autobuses también con deportados, en lugar de estar saturando nuestros hospitales o cualquier otro lugar o un albergue, ¿verdad, Sandy? Entonces se utiliza para ellos, mientras se hace esa prueba del hisopado y se descarta efectivamente el tema de que tengan o no el COVID-19, un hotel medicalizado. Esto se ha hecho en otros países, ha funcionado de muy buena manera. Para el tema de España, de Italia, fue una solución bastante viable porque su sistema de salud de ellos tan desarrollado colapsó. Ahora imagínate, el mismo Giammattei dijo hoy en cadena nacional, pues que él recibió un sistema de salud colapsado y que ahora personas que estuvieron en esos puestos pues le están como que reclamando y dando palo por esta situación, pero se está haciendo lo que humanamente se puede, ¿no? Y sabemos la situación de los hospitales, hay que buscar ciertas medidas, los hoteles son una opción que se está pues analizando y que se podría convertir en una realidad también, porque sabemos que son espacios que en este momento se necesitan para seguir atendiendo. Hoy se llevaron a cabo más de 1,200 pruebas. Correcto. De ellos, obviamente, alguno puede resultar como positivo del COVID-19 y esto va a incrementar los casos, va a incrementar entonces los pacientes que deben ser atendidos y dónde vamos a colocarlos, es decir, dónde van a estar si ya se acaban estos espacios. Sabemos que ya se está pensando porque no hay que esperar el momento en que ya no hay espacios y vemos qué hacemos, sino que obviamente se tienen que ir adelantando a este panorama. Bravo. Problemas urgentes y problemas graves, como es esta pandemia del COVID-19, requiere de decisión, de valor y de soluciones también urgentes y de soluciones que sean hasta innovadoras. Así que el hecho de seguir utilizando los hospitales nacionales en todo lo que hemos mencionado para la contención del COVID-19 en aquellos pacientes que requieren hasta un cuidado intensivo está bien y así debe ser. Pero para aquellos que son asintomáticos y que solo se tiene alguna sospecha o que están en cuarentena y deben de estar aislados, empecemos a innovar. Investigue, por favor, a mí no me crea,
investigue lo que pasó, hoteles medicalizados, particularmente lo que pasa en España. Pero bueno, ahí hay soluciones entonces alternas y eso es lo que tenemos que hacer. Mientras tanto, les repito, por favor, cuídese, cuide a los suyos, quédese en casa. Y bueno, ahora vamos a continuar con otras noticias. El cuerpo diplomático en nuestro país se ha pronunciado sobre las nuevas medidas que dio a conocer el presidente de la República. El presidente Alejandro Yamatei anunció el jueves una estricta cuarentena ante el aumento de nuevos casos positivos por la enfermedad COVID-19. Las medidas fueron tomadas mientras se anunciaba el ingreso a la fase de mitigación que busca proteger la salud de la población. Diego Paz, el representante de la Organización de Estados Americanos en Guatemala, consideró que las medidas tomadas son pertinentes a la situación, a la vez que mostró su apoyo al presidente Yamatei. Y en el caso de Guatemala, subrayamos el compromiso del gobierno encabezado por el presidente Yamatei para poder establecer las líneas y las pautas que permitan que la ciudadanía preserve no solo su salud, sino que también mire con confianza las decisiones que se han tomado en este sentido. De manera que las decisiones dispuestas por el gobierno nacional en las últimas horas están encaminadas, como dice el presidente Yamatei, por el bien de todos, a encarar una realidad que por supuesto afecta a todos los países a nivel universal. Estefano Gatto, embajador de la Unión Europea en Guatemala, consideró que las disposiciones son necesarias para un país como Guatemala. Creo que hay que ponerse serios, poner las cosas en orden y decir que Guatemala, el gobierno de Guatemala hizo en el mes de marzo lo que tenía que hacer, que era tomar medidas preventivas, porque el problema es, más allá del número de fallecimientos, que en este país todavía está en un número controlado, 29, el problema es la capacidad del sector hospitalario, del sector de salud de responder a este desafío. La única forma que puede un país con la estructura de Guatemala de responder a eso es a través de la prevención. Yo creo que se ha hecho bastante bien y bastante a tiempo, se han tomado medidas. Harold Crane, embajador de Alemania, también opinó que las medidas tomadas son las adecuadas. Yo estoy de acuerdo con las medidas porque parece que hay que reaccionar a esta subida muy fuerte de los casos. Entonces yo creo que sí, está mejor tomar estas medidas restrictivas ahora que esperar más tiempo para ver cómo se desarrolla la pandemia. En la misma línea se pronunció Alfonso Portavales, el embajador de España. Pues yo creo que ante la envergadura de esta pandemia que afecta terriblemente a todo el mundo, hay que tomar medidas importantes, valientes. Pueden ser molestas, pueden ser difíciles, pero el objetivo es muy importante. Salvar vidas es actuar en beneficio de toda la comunidad. Yo creo que el presidente Yamatei ha valorado el conjunto de la situación de una manera muy constructiva y muy positiva para el país. Además, Eduardo Pucci, el embajador italiano, valoró positivamente que se estén tomando las acciones necesarias. Bueno, las medidas tomadas por el presidente ayer son las medidas que son útiles, son necesarias en este momento. Hemos visto que la medida más eficaz es el aislamiento, la posibilidad de tener un distanciamiento social y sobre todo tener un lockdown, un toque de queda para permitir al virus de no difundirse. Es, digamos, la idea y la medida tomada por el presidente Alejandro Yamatei, que es la medida justa en este momento. Es un sacrificio, de verdad es un sacrificio, pero es un sacrificio necesario. Apreciamos mucho que continúe acá en sintonía de TN23 y su programa A la Medida. ¿Sabe usted que varios migrantes retornados esta semana de Estados Unidos dieron positivo al COVID-19 a pesar de que traían supuestamente su certificado de que no eran positivos a esta enfermedad? Vea por favor esta información.
Esta semana llegaron 2 vuelos con migrantes retornados de Estados Unidos. En el último, el que llegó el miércoles 13, se informó que 3 de los que llegaron dieron positivo a la prueba de COVID-19. El Ministerio de Relaciones Exteriores solicitó al Ministerio de Salud para que, en conjunto con el Centro para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos, revisen los protocolos actuales y que se definan las nuevas medidas a tomar. Mientras tanto, 62 pasajeros del mismo vuelo aún se encuentran en el albergue Ramiro de León Carpio en la zona 13. Al respecto, el director del Instituto Nacional de Migración señaló que hasta la fecha han recibido casi 5.000 connacionales retornados. Serían 2.812 connacionales que han ingresado vía terrestre. Vía terrestre, le amplío, es por Tecumumán y algunos por El Carmen. Pero este es un sistema muy especial que el Ministerio de Relaciones Exteriores maneja, administra desde los consulados y autoridades mexicanas. Nuestro trabajo es, como les dije al principio, es operar el registro migratorio y en este caso apoyar para llevarlos directamente a sus viviendas cuando hayan pasado el proceso de evaluación. Ahora, vía aérea estamos hablando de 2.110 connacionales que han pasado por esta vía, haciendo un total de 4.922 personas. Para este viernes 15 se tenía programado el tercer vuelo de la semana de migrantes retornados, pero por las disposiciones presidenciales se pospuso para el lunes 18. También hay que tomar en cuenta que la torre de tribunales y otras sedes judiciales están cerradas. Solamente están funcionando las sedes de los juzgados de turnos penales y de paz. Las autoridades del organismo judicial informaron que atendiendo el toque de queda total para el viernes 15, sábado 16 y domingo 17 de mayo que anunció el presidente de la República, Alejandro Yamatei, por el aumento de los casos de coronavirus COVID-19 y para resguardar la salud y la vida de los jueces y colaboradores de la institución, los juzgados y salas de apelaciones de diferentes instancias que prestaban el servicio suspendieron labores este viernes y retomarán las mismas el lunes 18. Del 15 al 18 de este mes únicamente funcionarán los juzgados de turno penal y de paz de 24 horas de manera ininterrumpida a nivel nacional, para atender a la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público y resolver la situación legal de las personas que desobedecen el toque de queda o cometan un hecho en contra de la ley. Los jueces de turno emitirán una carta al personal de turno para que puedan circular sin ningún inconveniente a fin de continuar prestando el servicio. Asimismo, el horario de atención para la próxima semana en el organismo judicial fue modificado por el cambio del toque de queda. El personal de las judicaturas penal, civil, laboral, femicidio y familia iniciarán labores a las 8 de la mañana y la jornada finalizará a las 14 horas. Señoras y señores, de esa manera le agradecemos su sintonía durante esta semana y les recordamos que aquí vamos a estar nuevamente el lunes en vivo y en punto a las 21 horas. Y le queremos recomendar, por favor, quédese en casa, aproveche también estos días, sabemos que son cruciales, cuide a su familia, cuídese usted y de esta forma también contribuyamos con nuestro país. Que descanse, feliz noche. Chao.